Buenas noches, Ángela. Falta uno. Sí, falta uno. Para un minuto Ya, más, a ver si llega. ya, ok, ok, no hay problema. ¿Cómo está la situación por Arequipa? A la gente preocupada aquí, pero aunque ya se va a normalizar algunas cosas, ¿no? Va a ¿Por qué empezar a preocupada? funcionar Por la... peluquerías, el fútbol, pero sin público. Sí, pues... También las lavanderías, dice, ¿no? Sí, En realidad muchas cosas podrían tal vez levantarse. Empresas tal vez que no tengan mucha gente. El problema es de... mira, yo veo los indicadores aquí que no llegamos a la punta todavía de la curva. sí. Creo que nos Sí, vamos a ir así hasta Navidad. ya qué vaina. La cuestión es que tiene que haber disciplina, pues, ¿no? Eh, Y también es difícil exigir disciplina con los problemas que mucha gente debe tener. Listo, llegó Diego. Creo que podemos empezar. Ya, A ver, muy Cristóbal, buenas dígame. noches a todos. Aquí están presentes la señorita Ángela Larissa Farfán Loaiza, Diego Germán Mendoza Cota, Jacob Baños Paco y la señorita Naventa Yassi Sirle. Son estudiantes todos de la universidad, ¿no? Son egresados de la Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica. Les he reunido aquí para tener una conversación, una reunión así amena. El objetivo es un poco conversar y conocer también las actividades que hace Céresis, ¿no? Y estamos aquí con la presencia del director, señor licenciado Leandro Rodríguez, ¿ya? Y yo les pediría, creo que se presenten cada uno de ellos, pero primero le voy a ceder la palabra acá al señor Leandro. A ver, adelante, señor Leandro, usted le dejo la palabra. Buenas noches, muchacho, porque usted es un muchacho para mí. Eh, es agradable estar con ustedes porque de alguna forma estas reuniones pueden servir para, de repente, la única diferencia que tenemos nosotros con ustedes es el camino recorrido. Nosotros hemos caminado mucho más camino. Y tal vez eso sea interesante para poder ayudarlos a ustedes en algunas cosas que pueden presentarse en su vida profesional o en las decisiones que puedan tomar en determinadas circunstancias, ¿no? Hacer ciencia en un país como el nuestro no es fácil, es difícil, pero a la vez también me parece a mí que uno tiene que tener claro la concepción de lo que es la ciencia en primer lugar y de lo que significa hacer ciencia en un país como el nuestro, ¿no? Entonces me gustaría a mí, yo acá, Cristóbal me llamó, me dijo que si era posible conversar con ustedes para poder, bueno, tal vez hablar de los temas de investigación, de los intereses, ver eso a la luz de estos momentos que se está dando. Yo en estos momentos me encuentro en Estados Unidos, aquí la situación tampoco es muy fácil en relación a la pandemia. Sin embargo, si vemos digamos, los indicadores, ¿no? Este es un país de 330 millones de habitantes, pues, ¿no? Entonces, obviamente, la cantidad de infectados no representa un porcentaje muy grande, pero lo que se tiene que ver es un indicador que indique, por ejemplo, cuántas muertes o qué sé yo, hay por millón de habitantes, ¿no? Y si empezamos a mirar ese indicador a nivel de muchos países, nos vamos a dar cuenta que la situación de Alemania es muy similar a la de Perú, que la situación de Estados Unidos es mejor que la situación de España y así. A pesar que uno dice, tiene tantos infectados, hay que expresarlo en elementos numéricos y matemáticos para poder entender eso. Bueno, al margen de eso, regresemos a lo nuestro. Me gustaría que se presenten y a la vez también me gustaría que indiquen qué tema de investigación están desarrollando para sus tesis o qué es lo que están haciendo. Claro, muy bien. Podemos empezar de repente con el señor Diego Germán. A ver, Diego, ¿te podías presentar y comentarnos de tu proyecto de tesis, de tus avances o de repente tus dudas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con ¿Aló? tu ¿Sí me tesis. A escuchan? ver, te escucho.
Sí, te escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, se escucha bien. ¿Me escucha bien? Sí, adelante, Diego. Listo. Ante todo, muy buenas noches con todos. Doctor Leandro, Jacob, Ángela, Shirley. Bueno, buenas noches. Bien, el trabajo de investigación que estoy realizando, eso tiene como título el modelamiento de los parámetros de fuente sísmica para la generación de catálogos sísmicos sintéticos. Esto aplicado en el sistema de fallas Wambo Cabanaconde. Esto es un trabajo de investigación para lo que es el grado de tesis de ingeniero geofísico de la UNSA, ¿no? ¿Seguimos con las presentaciones? Muy bien, a ver, podemos seguir con Ángela, por favor, señorita Ángela. ¿Tienes micrófono, Ángela? Está desactivado. Podemos seguir con Shirley, por favor. Claudia, ¿podrías tú seguir, por favor? Parece que no están conectadas. O no ¿Está escuchan. por ahí Claudia Naventa? Sí. Ya. Parece que tienen problemas Ahí está. Claudia está conectada, creo que ya activó su micrófono. Claudia, ¿puedes hablar? Ángela se ha vuelto a conectar, de repente Ángela está, o Jakov, no sé. A ver, parece que tiene problemas No se le escucha. Puedo comentar sobre el trabajo de investigación que está realizando la señorita Ángela. Ella está haciendo un trabajo sobre estimación de la estructura de la corteza y dirección del flujo de manto aplicando métodos sísmicos, ¿no? En este caso en el cratón del Amazonas. Este proyecto ya está trabajando con datos de la red sísmica de Brasil, ¿ya? Y estamos colaborando con George Sand de la Universidad de Brasilia. Ella ya está en un avance del 50%, ya estamos empezando ya a solicitar datos para que comience a procesar, ¿no? Eso es en cuanto al proyecto de ella, ¿no? Ujú. De ahí tenemos a Shirley, ¿no? Shirley se va a encargar de trabajar en la actualización del mapa de peligro sísmico para Sudamérica. ¿Ya? Ese es el tema que le hemos dado a ella y actualmente ella está preparando su proyecto, su plan de tesis. Ya me hizo llegar un borrador, sí, y ya le respondí, entonces ella está trabajando en ello. Espero que solucione su micrófono para poder conversar. Nos gustaría escuchar, ¿no? Lo que piensa, sus comentarios de Chile. Voy a pasarles con el señor Jacob Baños. A ver, no sé si tienes listo para tu micrófono, Jacob. ¿Puedes presentarte? Sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escucha? Sí, Sí, sí. perfecto. ahí se escucha. Buenas noches con todos, con usted, buenas noches, ingeniero Leandro, con el ingeniero Cristóbal, también con Diego, y con Ángela, y con mi compañera Lucero, Naven. Mi nombre es Jacob Baños Paco, egresado de la Universidad Nacional de San Agustín. Eh, la investigación trata lo que es actualización de lo que es el catálogo sísmico de toda Sudamérica, ¿no? Porque tengo, actualmente he estado investigando bastante sobre el tema y pues la única institución que hizo sobre ese catálogo a esa escala ha sido Céresis, ¿no? Justamente usted, ingeniero Leandro, es el director, y pues desde ese entonces no hubo ninguna actualización y es por eso que
se está haciendo. Mi investigación trata de eso, ¿no? De actualizar y quizá y con eso mejorar todo lo que son los de la sismología y otras ramas. Bien, Sería uno de mis avances que hice. Actualmente también ya presenté el perfil de tesis al ingeniero Cristóbal, que también ya hizo algunas correcciones que tengo que añadir y a la vez también quitar algunas que entonces estoy trabajando en eso, ¿no? En lo que es la perfilación del proyecto de tesis, en otras palabras, o el perfil. muy bien. ¿Quién falta? Aló, buenas noches. Buenas noches. Sí, la escuchamos. Buenas noches con todos. Mi nombre es Ángela y lo que estoy haciendo ahorita para el proyecto de tesis lleva el nombre de la estimación de la estructura de la corteza y la dirección de flujo del manto aplicando los métodos sísmicos en el cratón del Amazonas. Para ello, hasta el momento se está tomando en cuenta que voy a tomar dos estaciones, que es la de Samuel y la estación de Pitinga. Con estas dos estaciones se está trabajando con el ingeniero utilizando el método de función de receptor y también para el estudio de anisotropía. Con la tesis lo que queremos hallar es estimar los espesores de la corteza y la litósfera. También la composición del medio en relación de las velocidades de onda y también para hallar el cálculo de los parámetros de la anisotropía. ¿Aló? Sí, se escuchó muy bien. Muy bien, sí, la hemos escuchado. Gracias, Ángela. Creo que ya ¿Qué todo fue el la mundo. señorita Claudia Naventa? Parece que tiene problemas, ¿no? Con el micrófono. Muy bien. Entonces nos gustaría, señor Leandro, que nos podrías comentar un poco de la importancia de actualizar el catálogo sísmico para Sudamérica, para que así Jacob tenga clara la idea y así podemos pasar con el del mapa de peligro sísmico, ¿no? Sí, la cuestión es, en principio me gustaría hablarles un poco de, o sea, ustedes son egresados de la Facultad de Ingeniería Geofísica y obviamente están empezando una carrera científica dentro de un país tercermundista, ¿no? Yo creo que cuando uno hace ciencia en un país tercermundista, tiene que pensar un poco en qué tipo de ciencia voy a hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque la ciencia, de alguna forma, viene a ser una manera de interpretar la realidad. Esa es la ciencia, ¿no? Y obviamente la ciencia es el saber. Y cuando hablamos de tecnología y otras cosas, viene a ser el saber hacer, digamos, ¿no? Entonces, yo les comento esto porque de alguna forma yo he recorrido el camino que ustedes están recorriendo ya hace muchos años. Yo ingresé al Instituto de Geofísica cuando tenía 21 años, ¿no? Y también, obviamente, cuando estábamos en la universidad, por ejemplo, yo estudié física, hablábamos de una serie de conceptos, nos interesaba la materia. Yo recuerdo de haber tenido unas ideas bastante impresionantes en relación a lo que quería hacer, ¿no? Pero la realidad es que al margen de eso, uno como profesional que egresa también tiene un compromiso con su país, ¿no? Un compromiso en el sentido de que nuestras acciones van a intentar no solamente satisfacer nuestras necesidades, sino también deben de tener impacto en la sociedad donde nosotros estamos, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de desarrollar esa sociedad, con el objeto de impulsar, digamos, a esa sociedad. Y la responsabilidad nuestra también es, de alguna forma, demostrar que lo que nosotros hacemos funciona y tiene un sentido para muchas cosas que tenemos en nuestro país, ¿no? ¿Con qué objeto? Con el objeto de que los gobernantes se den cuenta para qué sirve un científico, para qué sirve la ciencia, ¿no? Porque si le preguntamos probablemente a mucha gente del Parlamento en estos momentos, le dices, ¿qué es un cocinero? Nos va a decir, nos va a definir lo que es un cocinero. Pero si decimos que es un científico, probablemente tenga dificultades en definirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma nosotros mismos, los científicos que ya tenemos muchos años en el país, nunca nos hemos preocupado porque así sea, ¿no? Es decir, siempre hemos pensado en una ciencia un poco divorciada de nuestra realidad y un poco divorciada de satisfacer las necesidades de nuestra población, ¿no? Entonces,
Y yo quería decirles esto, no sé si están de acuerdo, simplemente les digo porque me parece a mí importante eso, ¿no? Es decir, de alguna forma también que tenemos que dedicarnos a difundir lo que es la ciencia. Como le decía, la ciencia es una forma de interpretar la realidad. Y si nosotros, por ejemplo, miramos un poco el pasado, ¿no? Las sociedades siempre buscan, de alguna manera, satisfacer sus necesidades que se presentan. En estos momentos, por ejemplo, ¿no? Aparece un problema que genera un desastre en el país, en el mundo, ¿no? ¿Quiénes son los que empiezan a trabajar en esto, ¿no? Empiezan a trabajar laboratorios de diferentes partes del mundo para solucionar el problema. En Perú hay un laboratorio liderado por un tal Mirko Simic, donde realmente él es físico, sin embargo se dedica a la biofísica y están haciendo muchos avances y yo diría que estamos casi a la par con muchos laboratorios del mundo. Tal vez lo podemos hacer ciertas cosas porque no tenemos el equipamiento, pero si vemos el nivel que hemos logrado en eso es bastante interesante. Ahora, en el campo que nosotros nos metemos, ¿no? Yo creo que cada tema que ustedes han puesto me parece interesante y representa siempre una cosa importante dentro del desarrollo de la geofísica. Siempre tienen que buscarle, mi consejo, esta conversación pienso que sería para darles ese panorama, ya como persona que yo he recorrido bastante camino. Tienen que tener que darle la forma aplicada a eso, ¿no? De repente, ¿cómo puedo usar esto para mejorar esto, para hacer esto, para hacer el otro? Y de hecho que ustedes como geofísicos tienen que entender también cuáles son las necesidades del Perú en ese campo, ¿no? Y satisfacer esas necesidades de alguna forma. Por ejemplo, en cuestiones de ingeniería, cuando se hace proyectos de gran estructura como hidroeléctricas, centrales, o se hace una presa, o hacemos una central nuclear o lo que sea, se necesita hacer un montón de estudios, obviamente. Dentro de esos estudios se tiene que saber cuál es el impacto del medio ambiente. Y dentro de ese medio ambiente está la parte sísmica, los efectos de los fenómenos naturales, como en este caso los terremotos. Entonces, el ingeniero que va a diseñar necesita saber, ¿no? ¿Qué cosa, qué fuerza sísmica voy a usar? ¿Qué coeficiente sísmico y diseño tengo que tener? ¿No? Y para eso tengo que el científico tiene que entregar esos datos, decirle, mira, tú en esta zona tienes esto, ¿no? ¿Qué influencia voy a tener de las intensidades que he tenido en años? ¿Cómo puedo indicar al ingeniero cuál va a ser la máxima intensidad que va a registrar ahí en 50 o 100 años, que es la vida útil de una estructura? Porque le interesa al ingeniero saber los efectos, ¿no? Entonces, a mí me parece que, por ejemplo, ¿qué cosa utilizamos para eso? Por ejemplo, el ingeniero va a necesitar un mapa de peligro sísmico, donde se le va a indicar el nivel de aceleraciones que va a tener el terreno, que va a sufrir ese terreno en un determinado periodo de tiempo. Pero esas aceleraciones, obviamente, no se tienen que, para sacar ese mapa que lo estás haciendo, ¿quién está haciendo el mapa de peligro sísmico? Claudia, ¿no? ¿Quién está Sí, trabajando? Claudia. Bien. Claudia está trabajando con Entonces, él. ese mapa, por ejemplo, evidentemente, este, va a indicar los niveles de aceleración que va a tener todo Sudamérica en un determinado, para 50 o 100 años. Para eso hay que usar el catálogo sísmico que también va a trabajar Jacobs, ¿no? Ese es una base de datos, una serie de tiempo, digamos, de sismicidad, podríamos decir así, muy importante que va a entrar ahí. Y la precisión y las cosas que se tienen que hacer en un catálogo es necesario para que pueda salir un buen mapa de peligro sísmico. Obviamente es un trabajo matemático, un trato estadístico que permite eso, ¿no? Pero de alguna manera, digamos, ese mapa va a permitir decir, bueno, en estas zonas se ha determinado estas aceleraciones y ahora con esta información actualizada vamos a esperar otras aceleraciones. Esas aceleraciones van a ser utilizadas por los ingenieros si quieren hacer un proyecto importante en alguna zona y eso es lo que le va a permitir determinar la fuerza sísmica que van a soportar sus estructuras, ¿correcto? Esa es la utilidad que tiene que tener un mapa de este tipo. Obviamente hay que pensar también que cuando empezamos a trabajar en este tipo de mapas, teníamos datos de estaciones de acelerógrafas a lo largo del Perú, en determinados lugares. Pero obviamente esas estaciones habían dado datos y tenía datos de determinados sismos. Ahora existe una red muy densa de estaciones sísmicas en Perú, por ejemplo, de que la tiene el Instituto Geofísico, que la tiene el Colegio de Ingenieros con la Universidad de Ingeniería, que la tiene el SISMIT,
Hay muchas instituciones que tienen algunas estaciones acelerógrafas como Sensico, etcétera. Entonces, cuando ocurre un terremoto en estos momentos, o un sismo, más o menos sentido, las estaciones acelerógrafas que han sentido este terremoto inmediatamente mandan la señal a Lima y procesan la información, sacan el espectro, sacan las aceleraciones, la velocidad, los desplazamientos de cada una de las estaciones que han registrado esto, y en cuestión de minutos, o sea, en 45 minutos está el informe completo. Por lo tanto, hay que pensar cuando hacemos este mapa de aceleraciones o de las aceleraciones, hay que pensar cómo esta información que ya se ha modernizado, que ya se tiene a la mano, puede entrar para mejorar, digamos, la idea de hacer este mapa de aceleraciones. Probablemente en los estados vecinos también hay buenas densidades de estaciones acelerógrafas como en Chile, Argentina, y de repente acceder a esa información y decir, bueno, ¿cómo voy a yo, en función de esto, que ya tengo datos determinísticos, o sea, ya mejor dicho, son datos que se han encontrado ahí en el suelo, en la zona donde están estas estaciones, cómo eso puede entrar como el dato de entrada, digamos, al mapa que yo voy a trabajar en aceleraciones de Sudamérica, ¿no? En Perú, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay que pensar eso, cómo poder introducir toda esta situación que nueva que se está dando en el país y en otros países, para poder mejorar o contribuir o hacer la contribución nueva de lo que voy a hacer en el mapa de peligro sísmico que estoy haciendo. El mapa de peligro sísmico implica hacer una serie de pasos, un trabajo de procesamiento de información, pero entonces esto, ahí viene la contribución tal vez. Hay que pensar cómo esa información puede introducirse dentro de esto. ¿De qué manera? Puede como datos simplemente de aceleraciones, distancia, para poder mejorar las curvas de atenuación, o puede introducirse tal vez como datos ya reales para poder ver si de esa manera yo introduzco eso y saco unas isoaceleraciones y comparo con lo que venga adelante después. En fin, hay que ver cómo se podría. Y yo creo que ahí viene a ser la contribución, también una de las contribuciones al margen de otras, porque la actualización misma del mapa ya es una contribución a lo que se pretende hacer con eso. ¿No? Eso sería lo que podría decir yo en relación a eso. Y como ya también he explicado cuál es la utilidad de eso, ¿no? Cómo eso impacta. Y lo importante al margen de eso, cuando se obtenga este dato, ya se obtenga, digamos, el mapa, etcétera, hay que difundirlo, ¿no? No solamente hacer una tesis, ponerla ahí, hay que escribir un paper, pero al margen de ese paper también hay que escribir algo en un lenguaje más expeditivo. Muchas veces yo he hecho informes para empresas que me han pedido y me acuerdo que me llamaba un ingeniero y me decía, oye, el informe que has presentado es muy científico, muy interesante, muy sesudo, pero dime dónde está lo que yo quiero. Necesito las aceleraciones máximas, aceleraciones, digamos, efectivas. ¿Dónde está? Le decía, está pues en el capítulo 3, página 4. Ah, ya, hazme un resumen con esas partes y las cosas así me decía, ¿no? Entonces, yo decía, pucha, tanto que le he puesto a este hombre y eso es lo que le interesa, ¿no? Entonces, también había que dar otros datos, ¿no? La sismicidad de la zona, hacer un análisis de la sismicidad, etcétera. Eso es por un lado. Eso es lo que podría decirte a ti, Claudia, en relación al trabajo que vienes realizando y me parece muy interesante. Ahora, en relación al catálogo, Jacobs, ¿verdad? ¿Quién está haciendo el catálogo? Sí, Jacob. Bueno, Jacob, me parece interesante hacer un catálogo sísmico. Mejor dicho, ya existe, pero lo importante es hacer la actualización y ver no solamente el aspecto físico de lo que representa un catálogo, sino también adecuar ahí todas las herramientas que ahora existen, ¿no? De campos colaterales, como, digamos, informática, mecatrónica, que siempre trabaja en este aspecto. A mí me parece que un catálogo, pues, antes era pues una relación de sismos paramétricos, ¿no? O sea, fecha, hora, latitud, longitud, profundidad, magnitud, etcétera. En el catálogo de Ceresis pusimos algunos indicadores al final que indicaban desplazamiento y cosas que había un manual que uno iba. Ahora eso cambió, ¿no? Ya hace mucho tiempo que cambió. Y ahora más todavía. ¿Por qué? Porque cada línea de un catálogo, entre comillas, que podríamos decir, alberga demasiada información, ¿no? Un montón de información. Pueden albergar el tensor momento del sismo, mecanismo focal, una serie de las estaciones que lo han registrado, los aceleraciones o sismogramas de esas estaciones, en fin. Y a la vez también la información de sismos grandes, por ejemplo, histórica que existe, ¿no? Cuánto se ha escrito de ellos, no solamente a nivel de cuestiones
geofísicas, sino también cuestiones históricas en el sentido de que qué causó, qué generó, qué cambios hubo, en fin. El sismo del 70, por ejemplo, que ya se aproxima a su 50 aniversario, generó cambios dramáticos pues, en una sociedad que han durado por de generaciones, ¿no? El sismo de 1747, lo mismo. Y toda esa información debe estar en un catálogo, ¿no? Con links tal vez, y existe ya, o de repente libros completos se puede cargar en ese elemento importante. Por eso es importante considerar también como una herramienta informática muy necesaria ahí para poder hacer el catálogo ahí. Ha habido también últimos trabajos de investigación en los catálogos para poder mejorar los datos paramétricos. Y la realidad es que yo los invito a las charlas que vamos a comenzar con Ceresis. La primera charla la va a dar el doctor Herbert Rendón. Justamente nació esta charla de lo que conversábamos con él en relación al problema de cálculo epicentral, por ejemplo, ¿no? La matemática y la física que entra dentro del cálculo epicentral. Es interesante porque nos damos cuenta ahí de las incertidumbres, de cómo se logra eso. Entonces, muchas veces los que trabajan en emergencia o trabajan calculando epicentros, si no se conoce bien cómo funciona todo ese aparato matemático y la física de cómo se calcula un epicentro, entonces alguien agarra y mueve los parámetros de pesos de las estaciones y mejora el epicentro. Entonces, eso es un dato más real. No es así. Simplemente hemos mejorado las cosas porque hemos movido como un tornillo para que sea así. Pero en realidad el epicentro y todo eso genera una incertidumbre. Entonces, si yo tengo un criterio, por ejemplo, para poder recalcular los parámetros, digo, este es mi criterio, yo pienso y demuestro que de esa manera, por ejemplo, es más precisa la información, entonces, obviamente, hago mi catálogo con esos criterios, ¿no es cierto? Por un lado es así, pero por otro lado, simplemente yo puedo hacer un catálogo con lo que existe y coloco y dado ciertas cosas, no necesariamente tengo que hacer eso. Pero, por ejemplo, por ejemplo, cuando hice un trabajo para determinar la zona de la subducción de Guadati y Benioff en la parte central de Perú, lo que hice fue recalcular los epicentros utilizando lo que se denominaba el múltiple master event, ¿no? Es decir, yo escogía los sismos que habían sido calculados en un área grande, que habían sido calculadas por la mayor cantidad de estaciones sísmicas, cuya distribución azimutal, etcétera, era buena. Eso para mí eran los master events, ¿no? Y que tenían buena resolución, obviamente. Luego, cuando calculaba un sismo, yo escogía en una determinada área de ese sismo todos los master events que existían y utilizaba los residuales de esos master events para corregir las lecturas en el sismo que estaba calculando. Obviamente el resultado era que me daba me ajustaba a la profundidad y todas las cosas de ese sismo, y cuando yo trabajaba en un perfil, en inicio que digamos el perfil era pues tenía una dispersión grande, después de haber hecho todo este proceso la dispersión disminuía, ¿no? Y era para mí muy interesante, muy contento estaba con eso, pero recuerdo que cuando estuve en Italia, el que trabajaba, un ruso, me dijo, ¿y tú estás seguro que eso es verdad? Y la verdad que ahí me zamaqueó porque dije, nunca me había puesto a pensar de que lo que he dicho era verdad, pucha. Me dijo, demuéstrame que lo que tú estás haciendo es real. No pude demostrarle. A pesar que yo había generado una dispersión, había bajado mi dispersión dramáticamente. Y investigando, obviamente, me di cuenta que era una consecuencia matemática en el fondo, de lo que había hecho yo. Y de alguna forma, entonces, en mi trabajo yo estoy diciendo, la geometría de Benioff se define así. Y con lo que yo he hecho, aquí está mejor. Pero si hacía un análisis matemático de la cosa, lo que había hecho era simplemente una consecuencia matemática, no era pues realmente que si física está felizmente que fue publicada y ninguno de los consultores los que revisaron el trabajo me dijeron que eso estaba mal. Entonces, o por lo menos que necesitaba aclarar eso, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, va a ser tratado por Jero Rendón en la primera charla que vamos a dar en Conceresis. Y es interesante porque nos da la concepción digamos, de lo relativo, digamos, de lo que es un epicentro, ¿no? El epicentro no es un punto geométrico, pues, ¿no? El epicentro es un lugar geométrico, es una área, ¿no? De manera que si yo me muevo un poco ahí, es válido. Y también muchas veces decimos, este catálogo sacó en Estados Unidos, tal, muy bien. Ya todo el mundo habla del catálogo, hay que hacer el catálogo de Engel, por ejemplo, ya que todo el mundo hablaba de había que meterse, pero en el fondo era tan válido como cualquier otra persona que había hecho un catálogo similar. Lo importante es eso, ¿no? Que ese catálogo
al margen de lo que digo y lo que vas a hacer y lo que está ahí, debe ser útil. ¿Útil por qué? Porque a mí, alguien que entra, no solamente un geofísico, no solamente un físico, no solamente un geólogo, no solamente un ingeniero civil, sino cualquier persona, digamos un de letras, entra y dice, a ver, voy a meter, entra y mira tu catálogo y dice 1746, a ver, me refiero, solamente algunos sismos de ese nivel podría hacerse eso, ¿no? Oye, mira lo que pasó, ahí ve un libro que está puesto, ve diferentes informaciones, ve todo lo que ocurrió, fotografías, impresionante, puede sacar esa información. Y obviamente va a estar todo lo que se hizo en punto de vista ya de las ciencias naturales. Para eso tiene que servir la información que nosotros generamos. El catálogo es eso, ¿no? Entonces, bajo esos parámetros hay que pensar en hacer un buen catálogo, ¿no? Un catálogo en el cual definamos todas esas cosas, lo hagamos más completo tal vez en el sentido de que podamos poner información de todo lo que podemos encontrar, no en todos los sismos, de repente en lo más grande nada más y el resto se sigue trabajando, porque hacer un catálogo como el que yo te estoy mencionando de todos los sismos sería un trabajo pues kilométrico espectacular, ¿no? Pero hay que tender a eso en el fondo y dejar libre, o sea, un catálogo que esté ahí, tú que eres el tesista de la administración, entras al catálogo y puedes actualizar cuando quieras y donde quieras la información, haciendo las correcciones respectivas y dejando las referencias adecuadas. Y por otro lado, también aumentar información de otro tipo, ¿no? Dices, encuentro este trabajo aquí, lo pongo ahí. Encuentro esto ahí, lo pongo acá. En Ceresis alguna vez quisimos hacer un proyecto que le llamamos Colaborium, que era en realidad un Facebook, antes de que ocurra nada de estas cosas. Que era la idea esa, ¿no? O sea, colocar una herramienta donde la gente, por ejemplo, empezamos a probarla y mucha gente en Lima que miraba Colaborium decía, yo he pasado el terremoto de 1940 y postraba monedas, fotografías y cosas que contribuía. Obviamente nosotros chequeábamos, era y lo llevábamos. Lamentablemente en ese momento el director, el nuevo director que entró ahí, liquidó este proyecto simplemente porque no entendía las relaciones de las cosas, ¿no? Es decir, mucha gente que se ha formado en países desarrollados, yo he viajado mucho por países desarrollados, he trabajado con ellos bastante. A veces creemos que todo lo que ellos hacen hay que copiarlo, un copy-paste con lo nuestro. Y no es así. Acá, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, se desarrolla una ciencia que de alguna forma satisface la necesidad de este país. Aquí la ciencia está muy metida dentro de la vida misma de la gente en los países desarrollados así. Entonces, cuando uno hace su posgrado aquí y regresa a sus países, quiere hacer lo mismo, ¿no? Dice, yo he hecho allá esto, yo acá lo otro. Y definitivamente, cuando hago la cosa más compleja, más importante, soy mejor científico. Oye, mira, ve, pucha, está haciendo estas cosas. Ah, madre mía, nadie le entiende. Oh, qué excelente. Me valoro ante mis pares y soy un extraordinario profesional. Y no es así. Yo creo que de alguna forma uno es sobreentrenado y cuando regresa quiere hacer la misma ciencia de su país y lamentablemente no es eso lo necesario. Uno es entrenado, regresa para poder mirar qué tengo en mi país, qué falta, qué necesidades existen y utilizar mi conocimiento y los recursos que tengo para satisfacer esas necesidades. Eso es lo que uno debe hacer. Y nosotros en Perú tenemos un buen nivel de muchas cosas y hay que aprovecharlas. Hay gente que se está formando en el extranjero que regresa, como Cristóbal, por ejemplo, y son gente que hay que aprovecharlos, ¿no? Y por otro lado, son gente más valiosa. ¿Por qué? Porque no vienen con ese alineamiento que antes venían los antiguos. Y yo trabajé con mucha gente que no se imaginan ustedes que fueron los más grandes inquisidores para nuestra formación de nosotros. Ahora no es así y eso hay que aprovecharlo. Bueno, esa relación con el catálogo que menciona, ¿no? Y con lo que me hablaba sobre el modelaje, ¿no? Sobre el modelaje, pues, me parece eso es muy importante. Yo creo que nosotros de alguna forma trabajamos, por ejemplo, sobre el Block Model Earthquake Sequence, que viene a ser la formación dinámica del proceso de formación de un terremoto. En otras palabras, lo que se hacía era parametrizar un área, se sabía qué esfuerzos podían actuar ahí, se hacía un algoritmo para manejar eso en la computadora y luego se decía, a ver, ¿cómo se rompe este sistema? Y lo que salía como un output de ese sistema venía a ser un catálogo sísmico artificial, ¿no? Obviamente eso se puede complementar con lo que se está haciendo en relación a ondas, en relación a sismogramas sintéticos y todo eso, pero eso implica para conocer el área, ¿no? Pero siempre dándole una visión aplicativa, ¿no? Si, por ejemplo, a mí una empresa me dice, mira, quiero hacerle aquí, quiero que me haga un estudio, vamos a hacer una central, a ver, necesito saber cuál es la sismicidad esperada en esta zona. ¿Cómo le voy a hacer una sismicidad esperada? Bueno, haría estadística, saco mis curvas, bueno, le diría de acá, puede ser un Gumbel,
una aproximación clásica y le digo, a ver, aquí saldría esto, en 50 años tienes esto, en 100 años podrías tener esto. Pero si estoy haciendo lo que mencionas en tu tesis, podría decirle, mira, podríamos nosotros tener la simulación de la sismicidad aquí podría ser así, pero ya con parámetros físicos y con parámetros, digamos, determinísticos. Entonces yo puedo simular la sismicidad como sería en esa área en función de toda la geología que conozco. Eso puede, entonces, caramba, y eso lo vas a aplicar acá, y lo puedo aplicar ahí. Si me contratas para hacer un estudio de una presa que estás haciendo, yo te hago esa simulación y te saco la probable sismicidad que podría tener esta zona en 50 o 100 años. Obviamente, en 50 o 100 años es un soplo pues, en la Tierra y la sismicidad debe ser similar, pero puedes tener ahí un gran sismo que puede ocurrir y eso habría que verlo, ¿no? Yo creo que darle ese enfoque, me parece interesante el tema realmente que está trabajando. Ahora, me parece que a eso fuimos lo que dimos, ¿no? Hay algo más. Cristóbal. Sí. Ángela más bien está haciendo un trabajo ya más de investigación pura, ¿no? Podríamos llamarlo así, ya en la parte del cratón del Amazonas. Ah, Y sí, estamos colaborando, ¿no? Como comentó ella, con la sí, gente de Brasilia en este caso. sí, sí. Sí. Yo creo que, me parece a mí eso está muy, muy interesante realmente. Yo creo que el conocimiento que va a generar todo ese trabajo es muy importante. Pero mi mensaje tal vez en este momento de hablarles a ustedes es que siempre busquen, al margen de eso, esa aplicabilidad que puede tener eso. Y siempre sí ocurre esa aplicabilidad. Ese conocimiento que uno tiene de la corteza, de la tierra, da muchos, muchos valores agregados en manejo de información, en manejo de conceptos físicos, en manejo de interpretar resultados, que también puede traducirse en lo que les menciono, ¿no? Es importante eso, muchachos, en relación a lo que les digo. Tal vez no les guste mucho, pero no les guste mucho que les diga esas cosas, pero la realidad es esa. Yo creo que hay que empezar a pensar de esa manera. Y en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en esto de el Block Model Earthquake Sequence, de modelación dinámica de proceso de formación terremoto, yo decía, ¿y con qué yo llegué acá? Y me gustaba hacerlo porque evidentemente parecía que era una ciencia pura, que no tenía mucha aplicación. Pero después me di cuenta y dije, caramba, pero puedo aplicarlo acá. Si me están pidiendo en los estudios, ¿cuál es la ciencia esperada? Y yo estoy aplicando estadísticas clásicas, ¿por qué no puedo aplicar esto para mirar ahí? Y empecé a hacerlo. Y ahí tuvo una aplicación estas cosas que les digo, ¿no? Igualmente, todo lo demás que se haga siempre tiene una aplicación importante. Y lo que está haciéndose en relación al manto, todas esas cosas, ese know-how definitivamente va a ser muy importante para poder generar soluciones después en las necesidades que uno pueda ver. Que eso forma mucho y es importante. Bueno, eso es lo que tal vez puedo decirles en función de lo que están trabajando y en función de lo que nosotros hemos caminado un poco en la ciencia, ¿no? En ese sentido. Si quieren hacerme alguna pregunta, algún comentario a lo que he dicho, estoy ya no a conversar con ustedes. O simplemente ni siquiera me, me han entendido mucho y chao, chao, se acabó. A ver, no sé, cualquiera que me quiera decir algo, estoy dispuesto. ¿Alguien quiere consultarle algo? A ver, adelante. Licenciado Leandro, ¿escucha? Sí, te Sí. escucho, Diego. Sí, verá, tengo una consulta en cuanto a lo que es esto del modelamiento, lo que es de bloques, ¿no? Usted que ya ha trabajado, mi consulta es si se puede trabajar y cuál es un rango mínimo y máximo para trabajarlo. Póngase, yo puedo tener unas fallas locales, unas fallas regionales o unas fallas, como usted mencionó, ¿no? Se puede aplicar, digamos, en la construcción de una represa o en ver las condiciones, ¿no? Para la construcción. ¿Qué tan eficaz es aplicar, digamos, esa metodología? Bueno, cuando tú haces el estudio de una obra como esa, tienes que utilizar un área, escoges un área de influencia, ¿no es cierto? Esa área evidentemente tiene que ser un área que reúna ciertas condiciones. Puedes decir, cualquier sismo que ocurra fuera de esta área no va a generar una intensidad más acá, algo así. Tomar un parámetro para escoger. Y siempre esa área permite aplicar lo que yo digo, ¿no? Puedes parametrizar la zona, hacer las cosas. Y la idea es de y ahí con Cristóbal hemos estado viendo también, hay esquemas en los cuales tú puedes estimar la sismicidad de una zona con algo más sencillo, con algo más simple, ¿no? Pero
todo eso tiene aplicación y hay que de alguna forma hacer docencia también con las personas que están haciendo proyectos para que entiendan que un estudio de sismicidad no solamente va a ser pues el hecho de que, digamos, lo que ya se acostumbra, sino porque muchas veces en las empresas dicen estudio de sismicidad, ya saben, ellos agarran y le ponen los valores de aceleración que para ellos es lo estándar, ¿no? Generalmente 0.25G. Ah, eso es el coeficiente sísmico de diseño que establecido, pero no es así, pues. Entonces, sí se puede hacer, por supuesto que se puede hacer. Y mira, lo importante es un poco tener también, mover nuestra imaginación, ¿no? Cuando yo estuve en Italia, la primera vez que fui hace muchos años, me quedé ahí 6 meses, trabajando en el Laboratorio de Física de la Tierra. Justamente el que estaba trabajando en este problema era Gabrielov, Andrei Gabrielov, que ahora está en Estados Unidos. Entonces, ellos habían desarrollado todo este sistema bidimensional, ¿no? Y yo le pregunté si se podía aplicar a la subducción. Y me dijo, no, esto no está hecho para eso. Bueno, fue simplemente una pregunta. Y a los días que pasó, llega el jefe del laboratorio, un viejo, pues, muy, muy trome, Caleb Borok se llama, experto en teoría de caos y procesos no lineales. Llega, saluda a todos y le pregunta a Gabriel, le dice, oye, Leandro, ¿qué está haciendo Leandro? Le dice, ¿qué proyecto está trabajando? No me había dicho nada todavía para trabajar. Y Gabriel le dice, Leandro está tratando de adaptar mi teoría al proceso de subducción. Pucha, yo no había entendido ni la teoría realmente, ¿no? Y dice que ya lo iba a tratar. A mí casi se me cae el mundo, pues yo dije, ¿qué ha dicho? Y el libro dice, muy interesante, muy interesante. No habíamos pensado en eso. Mañana a las 3 de la tarde en mi oficina para discutir el problema. Pucha, yo decía, yo quería regresarme al Perú esa noche, ¿no? Decía, ¿qué hago? Y yo simplemente le había dicho una pregunta y él le lanza eso, ¿no? Imagínate, pues, que yo no había entendido ni la teoría bien, puñales. Entonces, al día siguiente, esa noche, empecé a leerla y la verdad que era complicada. Necesitaba digerirla mucho más. Al día siguiente, a las 3 en su oficina, y empieza Gabriel pues a hablar, ¿no? Dice, bueno, tenemos que hacer cambios esenciales en el algoritmo, empieza a poner la matemática. Yo empecé a seguirlo. Poco a poco me fui alejando, ¿no? Ya llegó un momento en que estaba a kilómetros de lo que hablaba porque ya no entendía ni papa, esa es la verdad. Estaba con una matemática muy amplia y manejaba pues los conceptos físicos que se mezclaban ahí, yo no entendía muy bien. Bueno, la cuestión es que pasó yo mudo, pasó un montón de tiempo llenando la pizarra ahí con ecuaciones y cosas. Y Gabriel voltea y me dice, ¿y tú qué piensas, Leandro? Digo, que Lebro voltea y me dice, ¿tú qué piensas? Pucha, en ese momento, lo único que se me ocurrió a mí decirle, ¿por qué, si el proceso de succión es así, ¿no? ¿Por qué en vez de mirarlo de aquí, no lo miramos de acá, ¿no? Y lo usamos la teoría tal como está. Miramos de otro sistema de referencia. Pucha, he dicho la barbaridad más grande de la Tierra, ¿no? Y Kelly Bro dice, oh, interesante, interesante, pruébalo, pruébalo. Pucha, que se me abrió el cielo, pues, ¿no? Y entonces con esto, ¿para qué te cuento esto? Te cuento por el hecho de que nuestra mente tiene que ser una mente dinámica, ¿no? Que vuele. Entonces tú dices, tengo este trabajo que estoy haciendo, ¿y cómo podría hacer eso allá? En esta cosa chica, ¿cómo podría hacerlo? Hago esta situación, simplifico acá y lo pruebas, ¿no? Y logras hacer las cosas. Esa es la idea, ¿no? Uno puede estar metido en estas cosas, pero justamente decir, esto, y voy a vender este conocimiento, porque al final de cuentas tú vas a lograr eso con tu trabajo que realizas y vas a ser un experto en eso. Y obviamente cuando te pidan hacerlo, tienes que vender, ¿cómo vendes? Decir al ingeniero, mira, compadre, tú haces esto acá, pero este trabajo te permite hacer esto de la manera más determinística, más interesante y puede lograr resultados más importantes. Esa es la idea, ¿no? Sí, ¿alguna otra pregunta, observación? A ver, ¿alguien más? Creo que no sé, de repente pueden preguntarme cuántos años tengo, no sé. Ingeniero Leandro, Sí, él habla, sí, por adelante. ejemplo, he entendido de que, por ejemplo, acá para Perú, en lo que es el para peligro sísmico, se clasifican en zonas, ¿no? O sea, para lo que es la evaluación. Y
según tengo, o sea, lo que entiendo es que esas zonas tienen propiedades similares, ¿no? Por ejemplo, quizás una cierta cantidad de enjambre sísmico o el suelo, las propiedades del suelo. Entonces, podemos evaluarlo de otra manera, por ejemplo, quizás sacar la aceleración de cada sismo o entonces con eso correlacionar para sacar el peligro sísmico o necesariamente se tiene que hacer lo que es ese conjunto o determinar la zona sísmica. Bueno, mira, lo que se hace ahora es en función de la información que se tiene, ¿no? O sea, se generan las zonas sismogénicas, que se llama. Pero ¿qué información tú tenías para hacer eso? Tenías pues un catálogo que te decía que tenía la profundidad de los sismos, tenía la magnitud, entonces tú dices, ah, esto va a ser sismos superficiales, estos sismos profundos, algo así. Pero nada te impide a decir lo que mencionas, ¿no? Si yo tengo un mapa de aceleraciones, pues digo, oye, en esta zona todos estos tienen la misma aceleración, porque ya tengo aceleración. Quiero hacer, a ver, un mapa de proyección sísmica en el futuro, tengo ya datos de aceleración tal vez no muy densa, porque si tengo unas aceleraciones recontra densas, pucha, ya de repente ya no necesito hacer un mapa, ¿no? Pero la realidad es esa. Entonces, justamente cuando uno hace un trabajo de investigación, un trabajo de tesis, está abierta la imaginación para hacer todas esas cosas. Me parece a mí que eso es bien importante, ¿no? Si esa sugerencia me parece válida y yo creo que hay que ver qué cantidad de información existe y ver cómo se podría correlacionar eso. Excelente, me parece. No sé si me has escuchado, Jacob, que se está entrando y saliendo, Jacob. Estoy grabando, ya les comparto el link, muchachos, si tienen problemas de audio. Ya. Jacob, estuve hablando, creo que tuviste problema de comunicación, saliste. Disculpe, ingeniero, tuve problemas con la cobertura y se me Sí, fue el internet. justamente Cristóbal ha grabado todo lo que he mencionado, pero lo que te quería decir es que no uno, cuando tiene esas ideas, lo que hay que hacer es probarlas. Lo que hay que hacer esa es la ciencia, justamente. Digo, yo existe esto, ¿qué pasaría si las zonas sismogénicas ya no las determino de esta manera, sino de otra manera? Y eso te va a abrir una idea, de repente decir, oye, este método ya hay que modificarlo. Ya funcionó cuando teníamos estas limitaciones, ahora tenemos todo esto, entonces podemos hacer la cosa de otra manera. Los mapas de peligro sísmico podrían ser de otra manera, ¿entiendes? O sea, yo creo que ese es lo interesante de esto. Que mencionas, me parece bien, pruébalo, ve cómo va a darse, y creo yo que sería muy interesante. Sí, Gracias, doctor. ok. ¿Qué más? Creo que hemos terminado, ¿no, Cristóbal? ¿Alguien más quiere Todo bien. comentar? Yo- A ver, Ángela. sí. Disculpe, ingeniero. Por ejemplo, en la investigación que estoy realizando, uno de los problemas que estamos viendo es que si hay una relación de la dirección del flujo del manto con el movimiento absoluto de la placa. Si encontráramos que no hay ninguna relación entre ellos, a qué conclusiones tendríamos que llegar? Bueno, eso es lo que justamente va a ser el fin de la tesis, ¿no? Cuando uno hace un trabajo, si de antemano, como científicos, ¿no? Nosotros buscamos algo. Si yo supongo al principio, es decir, esto es así o si esto es así, mejor dicho, si no encuentro esto, mi investigación no es válida, no, me descalificaría como científico si es que sería así. Entonces, si no hay una relación, más bien yo creo que la relación debería existir, porque si no hay una relación, ¿cómo podríamos explicar eso? Ahora no se me ocurre, sinceramente no se me ocurre. Pero justamente esa es la investigación que está realizando y me parece muy interesante esa situación. Yo creo que más bien uno debe buscar algo o debe tratar de, en la tesis, encontrar cosas, cosas que no han sido vistas antes. A veces que contradicen ciertos elementos. Eso me parece que Claro. es lo más importante. Entonces eso genera avance en el conocimiento, ¿no? Dice, bueno, ustedes vieron esto no fue así, esto fue de esta otra manera, ¿no? Y entonces, ¿y por qué? Por esta razón. ¿Y a qué se debe eso? Supongo que se debe a esto. Bueno, y el otro que está trabajando por ahí donde sea dirá, ah, bueno, supones bien y la razón fue esta de acá. Tiene que también tener un límite donde quieres llegar. No puedes abarcar demasiado porque es demasiado amplio y no vas a poder terminar muy rápido eso. Y la idea es terminar rápido y seguir investigando, ¿no? Mm. Muchas gracias, ingeniero. No, de nada.
Muy bien, Ángela. Un poco para responder tu pregunta, ¿no? Se ha visto ese caso, ¿no? En algunos escenarios de zonas de subducción, ¿no? Y el cual se ha atribuido con medios isotrópicos, ¿no? No hay estructuras anisotrópicas y no se cumplen, ¿no? No ves esa dirección, ¿no? En paralelo al movimiento de la placa. En este caso, la interpretación ya va con medios isotrópicos, ¿no? Pero interesante. Ya vamos a ir viendo con los resultados, ¿no? Si se encuentran, ¿no? De repente lugares sin anisotropía, ¿no? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Eso que se ha encontrado también, ¿cómo se llama? Contradice ciertos conceptos, ¿no? Para mí contradice ciertos conceptos y obviamente hay que explicarlo de alguna manera, ¿no? Y una forma de explicarlos es hablar de la anisotropía. Pero no sé si estás convencido de eso, Cristóbal. Sí, se está probando con modelamiento ahora, Claro, actualmente, esos lugares con modelamiento de flujo, ¿no? Modelamiento así, numérico a gran escala, el cual ya se entran parámetros, ¿no? Por ejemplo, el movimiento de la placa, ¿no? Desde su origen, ¿no? Y se van haciendo escenarios para diferentes periodos, ¿no? Años, ¿ya? Y se va reconstruyendo y es la única forma de probar numéricamente, sintéticamente, ¿no? obviamente hay que considerar, mira, cuando tú en física haces una medición, tienes que saber cuál es el error que vas a cometer en esa medición. Si no, tu medida no sirve. Y eso es bien importante en ese aspecto. Y es a veces uno saca cosas interesantes, muy bonitas, pero después pueden tener sus bemoles ahí. Sí, justo ese problema nosotros tenemos bastante en geofísica ya que trabajamos con inversión, ¿no? Claro, Y claro, para probar la estabilidad de nuestros resultados, lo que hacemos es usar información a priori, información geológica, ¿no? La única forma de poder corregir ello. claro. Claro, es así. Entonces, de alguna forma, cuando uno se mete a cosas donde realmente tiene que trabajarse por, digamos, indirectamente, no directamente, hay muchos bemoles que hay que entender. Y mucho de lo que se hace, creo yo, ahí en relación a dar conclusiones y a dar situaciones de lo que ocurre, etcétera, es una forma de explicar la situación, pero debe la mente estar abierta para encontrar otros caminos, ¿no? Esa es la idea. Sí, de acuerdo. Así es. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Claudia, ¿está Claudia? Sí, está ahí. Puedes escribir por chat si deseas, Claudia, si quieres preguntar alguna cosa acá al señor Leandro. Si no hay dicen buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bien, una hora recién, Cristóbal. Sí, exactamente una hora. Pensaba ya que decía más tarde, cara. Si no hay más preguntas, muchachos, creo que podemos concluir la reunión aquí, ¿no? Agradecerle acá al señor Leandro, ¿no? Por compartir sus experiencias con nosotros. Siempre es muy interesante conversar y escuchar las cosas que tiene el señor Leandro, ¿no? Sus experiencias en el campo de la sismología, ¿no? ¿No? Y actualmente, ¿no? Él es el director de Céresis, ¿no? Y él ha trabajado, ¿no? Desde años en Céresis, en el IGP, y conoce la sismología del país, de Sudamérica, ¿no? Mejor que nadie, ¿no? Y yo creo que va a ser muy interesante, ¿no? Su asesoramiento, su opinión, el trabajo que todos, cada uno de ustedes están desarrollando, ¿sí? No sé si podías comentar algo más de los futuros proyectos que se vienen, cursos, talleres, ya habló, ¿no? De las charlas, de repente Sí, invitarles con... bueno, lo que yo quiero decirles antes que nada es que tal vez mi mensaje en el aspecto cuando habla de gente joven como ustedes que están comenzando un camino, una profesión científica, les he dado algunas ideas, algunas pautas de lo que uno tiene que hacer, especialmente en un país como este, ¿no? Y aprovechar también lo que existe, ¿no? Miren, por ejemplo, no sé si ustedes se han enterado, por ejemplo, en Caral, en Caral que tiene 5.000 años, se han descubierto en la base de las construcciones unas bolsas tejidas con rocas, ¿no? Eso se llaman chicras. Y bueno, se descubrieron. La pregunta era, ¿para qué servían esas chicras, no? Y en Japón hicieron un estudio hace unos 3 años, poniendo esas chicras en unas plataformas y luego generando un sismo, ¿no? Y han observado
que cuando el sismo llega a un determinado nivel de magnitud, las rocas dentro de las xícaras, o sea, de las bolsas tejidas, empiezan a rotar. Esa rotación genera que la aceleración que va a sufrir la estructura disminuye. En otras palabras, ¿qué habían hecho los de Caral? Habían hecho un amortiguador sísmico. Hace 5.000 años, esas xícaras ellos colocaban en las bases de las estructuras para generar ese efecto en las edificaciones. No sé si ellos sabrían lo que era aceleración, de repente no tenían conceptos claros de lo que era aceleración, pero sabían, no sé cómo en su base a experiencias de miles de años probablemente, generar ese conocimiento que ha permanecido oculto y tal vez ignorado y hasta a veces destruido por la conquista hasta nuestros días, ¿no? Y cuando me mostró, por ejemplo, la doctora Shadi una charla en el homenaje que le hicimos a Alberto Guise que hace varios años, ella mostró cómo los efectos de los terremotos afectaban las construcciones de ellos, pero cómo corregían eso, digamos, en cada evento natural que se venía, corregían para esperar el siguiente evento natural, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque imagínense ustedes, nosotros, los antiguos peruanos hace 5.000 años estaban haciendo amortiguadores sísmicos. ¿De qué manera hemos utilizado ese conocimiento tal vez para nosotros modernizar esas ideas y generar soluciones para zonas rurales, por ejemplo, o de repente zonas normales, no rurales, para hacer ese tipo de estructura que permita minimizar el efecto que genera un terremoto? ¿Mm? Hemos olvidado todo ese conocimiento, ¿no? Y obviamente cuando uno ya es, cuando uno sale a la luz de profesional, hay que tener esa óptica, ¿no? O sea, esa manera de mirar las situaciones, ¿no? O sea, de lo que yo hago no solamente tiene que satisfacer mis necesidades, sino también tiene que satisfacer ese conocimiento, voy a tener que aprovecharlo para satisfacer otras necesidades y para poder también, digamos, generar ingresos, generar empresa y de alguna forma de esa forma va a crecer el país, ¿no? Lo que ocurre muchas veces es que nosotros, nuestros conocimientos ahí quedan, ¿no? No seguimos adelante, no seguimos más, ¿no? Y yo creo que la idea de ustedes, jóvenes que están empezando una carrera científica, tienen que tener esa perspectiva en relación a sus carreras, a su trabajo, ¿no? De esa manera tienen que mejorar. Eso sería todo, chicos. Y en relación a lo que hace Ceresis, nosotros en Ceresis, desde que se fundó, la idea de Ceresis era crear un centro regional de sismología para América del Sur, que está constituido en principio por 2 Estados miembros, Perú, todo Sudamérica, y Trinidad y Tobago y España. Son los Estados miembros de Ceresis. Cada país tiene un organismo de enlace y un representante de ese organismo de enlace. En el caso de Perú es el CONCITEC, el organismo de enlace, y el representante es el ingeniero Daniel Kuhn, de la Católica. Y así cada país tiene un organismo de enlace. En el caso de Chile, el Departamento de Geofísica de Universidad de Chile. De Bolivia es el Observatorio de San Calixto. En Argentina, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y así. Bueno, entonces cuando nace, básicamente nace con una necesidad regional de dar una respuesta a los efectos, para minimizar los efectos que generaban los terremotos, ¿no? Entonces, como decía Alberto Guisi, que para eso hay que conocer el enemigo del terremoto, hay que estudiarlo, hay que saber cómo fue con su comportamiento. Y luego, paralelamente a eso, tenemos que trabajar también en educación, en la parte educativa, ¿no? En la parte de prevención. Es decir, si nosotros, en caso de Ceresis, no hemos descuidado eso, porque tú puedes trabajar mucho en ciencia, pero si no trabajas en prevención, es igual, ¿no? O sea, la gente tiene que saber en qué ambiente vive, en qué medio ambiente se desenvuelve, qué amenazas son las que está expuesto su ciudad y prepararse para afrontar esas amenazas. Porque los desastres no son naturales, los desastres los producimos nosotros porque ignoramos precisamente el comportamiento de la naturaleza y actuamos en contradicción con el comportamiento de esa naturaleza, de cajón. Entonces, en Ceresis han empezado muchos proyectos hicimos. Tal vez uno de los más interesantes fue el reforzamiento de viviendas de adobe, ¿no? Más de 33 millones de personas viven en Sudamérica en adobe. Y si uno va a la sierra por Ancash o otras zonas de Perú, va a encontrar muchas construcciones de adobe, nuevas, porque la gente sigue construyendo en adobe, porque ahí está la materia prima, y ahí ellos agarran eso y hacen sus casas, ¿no? Entonces, en este proyecto lo que se hizo fue
digamos, en una mesa vibradora de la Católica, con plata de una organización alemana, GTZ. Se hizo prototipos de casas y se reforzó de diferentes formas. Se generaba el sismo, la casa colapsaba, hasta que se logró un reforzamiento de manera que la casa podía durar hasta un minuto moviéndose y no se caía. En algunos casos no se caía, pero en otros casos quedaba bastante mal, pero no se caía. La idea era que no mate al poblador. Con eso se generó un reforzamiento con mallas de adobe, con mallas electrosoldadas, toda la estructura. Luego se trató de difundir ese proyecto. Se hicieron casas tipos en Moquegua, en Tacna, en Arequipa, en Chile, en Ancash, en Trujillo, en Cusco, en Bolivia, digamos, en Ecuador. Y bueno, esto fueron las casas reforzadas. O sea, se fue al poblador y se le dijo, ¿quiere que reforcemos tu casa? Sí, se salvó una, dos, tres casas por cada zona. Cuando han venido los terremotos del 2007, por ejemplo, el de Pisco, las casas reforzadas ahí han soportado muy bien el terremoto. No era, ni siquiera han mostrado rajaduras, mientras que las no reforzadas estaban en el suelo. Eso ha sido una prueba interesante de probar. La idea era que este proyecto se difunda y que los gobiernos locales lo tomen como propio y podían decir, bueno, todo el que quiera hacer su casa adobe lo va a reforzar de esta manera. Lamentablemente no hemos tenido ese impacto. ¿No? Hasta ahora queremos todavía seguir con eso. Entonces, ese es el problema, ¿no? O sea, nosotros se hace una investigación completa de algo aplicada, importante, pero lamentablemente no cala en la sociedad. Y cuando no cala en la sociedad, de alguna manera uno no cumple lo que debe hacerse, ¿no? Es importante que eso cale en la sociedad para que podamos desarrollar ahí las cosas. Y ¿cómo se llama? Eso fue un proyecto que se hizo en Ceresis. Luego, hace muchos años, trabajamos en la actualización del catálogo sísmico de hipocentros y de intensidades. Lo que está haciendo uno de ustedes, eso se actualizó en el año 91, hasta el año 90. Imagínense cuántos años falta para actualizar ese catálogo. Y obviamente modernizarlo, hacerlo más interesante. Incluso nosotros hicimos unas plataformas que estaban en internet para manipular esos catálogos que lamentablemente también se perdió. Eso se hizo por un lado. Después también trabajamos en el mapa de peligro sísmico en Sudamérica. Eso se hizo el año 95. En el Instituto de Prevención Sísmica lo hicieron. Y desarrollamos software también para el manejo de información que ya ahora pienso con las herramientas nuevas que existen ya quedó obsoleto. Y se actualizó ese mapa en el año 2015 con el trabajo de Cristóbal, el que habla, y Tavera. Fuimos lo que él como investigador principal y nosotros como elementos colaterales actualizamos ese mapa de peligro sísmico 2015. Y ahora han pasado 5 años y creo que va a ser un buen trabajo actualizar ese mapa a esta época, considerando lo que estamos hablando, todas las cosas nuevas que se están presentando y las innovaciones que se podrían hacer. Eso es lo más importante. Por otro lado, Ceresis también ha trabajado mucho en la parte educativa. Ceresis, de alguna forma, hace muchísimos años, generó el plan PhD, que le llamaron, de doctorados. Entonces, mandó a muchas personas al extranjero para que saquen sus doctorados, con la idea de que regresen y levanten la ciencia en el país, ¿no? La idea fue correcta, tal vez lo que no fue correcto fue qué personas se cogieron, porque la gente que regresó, en vez de levantar la cosa al país, no generó eso. Bueno, la cuestión es que siempre ha organizado cursos, congresos, simposios, en fin. Y ahora nosotros estamos haciendo un diplomado en sismología aplicada. Justamente la idea de ponerle aplicada era para que la sismología, de alguna forma, tenga impacto en la sociedad, se sepa cómo solucionan los problemas de diferentes campos del conocimiento. Me refiero en la minería, en la ingeniería civil, en tsunamis, volcanismo, etc. Entonces se ha hecho ese diplomado, venimos haciendo ahora. Se va a dictar también un ciclo de charlas, como les he mencionado, que va a comenzar. Tenemos un programa de capacitación en ciencias de la Tierra de Ceresis que involucra a todos los estados miembros con las universidades, que se podría formar una red de universidades, etc. Y hemos hecho un convenio con la Universidad Nacional de Ingeniería, donde realmente hemos hecho algunos proyectos importantes. Este diplomado lo estamos haciendo con ellos. Hemos hecho también una plataforma para determinar la vulnerabilidad sísmica. Es decir, uno entra ahí, identifica automáticamente dónde está tu casa, hace una serie de preguntas y determina en qué nivel de vulnerabilidad tiene tu casa. Para que se va haciendo un mapa, ¿no? Eso lo hemos hecho con la UNI. Ahí está todo, no sé si ahora les puedo mandar el link o después les mando el link, a ver un momento, donde se ha hecho todas estas cosas. Y bueno,
esas son algunas de las situaciones que estamos trabajando. Y creo yo de que muchas nosotros estamos llanos también a apoyar a tesistas. Si necesitan, lamentablemente ahora la gente no puede moverse mucho, pero digamos, yo creo que nosotros estamos llanos a apoyar a los tesistas que trabajan, por ejemplo, en el catálogo sísmico, mostrando toda la información que tenemos. También el apoyo institucional, si necesitan algún comprobante, algún certificado. Nosotros estamos llanos a ayudar de esa manera. Espérense, le voy a dar ahorita el link de la plataforma que les he mencionado. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos en Ceresis. Y también estamos perteneciendo a la Comisión de Gestión de Riesgo y Desastre formado por la Universidad de Ingeniería. También pertenecemos a la Comisión Latinoamericana y del Caribe de Sismología. Es decir, cosas de gestión y de coordinaciones, ¿no? Por ejemplo, en la Comisión Latinoamericana del Caribe de Sismología hay eventos que se hace cada año donde mucha gente presenta sus trabajos de investigación, ¿no? Una de las cosas que yo pregunté, me acuerdo en ese, decía, bueno, ¿cuál es el impacto de todo esto en nuestros países, ¿no? ¿O qué impacto tiene? Y la verdad que no se ve el impacto. Igual que los encuentros científicos internacionales, ¿no? Que tantos años tenemos con los encuentros científicos internacionales y la pregunta es, ¿qué impacto tiene eso en el país? En diferentes formas, ¿no? ¿Qué cosa ha cambiado acá? ¿Qué cosa hemos mejorado? ¿Qué cosa hemos hecho, ¿no? Y yo creo que esa es la idea, ¿no? Que la ciencia, como le decía, es una forma de interpretar la realidad. ¿Por qué? Porque esa ciencia tiene que llegar a la sociedad, tiene que llegar a nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestra gente. Tienen que empezar a solucionar sus problemas y las instituciones y todo tienen que empezar a tomarlas, ¿no? Esa es una de las cosas importantes. Bueno, eso es el mensaje final que quería darles y espero que haya sido útil esta reunión para ustedes. Cristóbal. Hola. Cristóbal, ¿estás o te fuiste? Creo que se fue. ¿Alguna pregunta, muchachos? Una consulta más. A ver, ¿se me escucha? ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, Ingeniero, a ver, ¿aló? ¿Se escucha? sí te escucho. Una inquietud más, por ejemplo, al momento de realizar este catálogo sísmico, y yo sé que el final, ¿no? Quizás va a ser lo que es la obtención de la aceleración de todo el territorio de Sudamérica, ¿no? Esa es la idea. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, si la aceleración es igual, por ejemplo, a un territorio que sea acá en Perú y la otra es en Argentina, podemos decir que los parámetros aerodinámicos que se pueden obtener de esa aceleración sean iguales o puede que sea diferente. No, se supone que si la aceleración es distinta, obviamente tiene otros parámetros dinámicos, ¿no? Es evidente, pero yo creo que tú estás haciendo el catálogo, ¿verdad? Eso es tu trabajo. El catálogo. Bien. Yo creo que en principio tú no vas a hacer el mapa de peligro sísmico, tu trabajo es el catálogo, ¿verdad? Exacto, sí. Es el catálogo, generalmente es lo que es, ¿no? Cómo vamos a determinar y aparte, me imagino que el catálogo, la compañera que va a hacer lo que es el peligro sísmico, también se va a basar, ¿no? En el Claro. resultado que se va a obtener. Obviamente, el catálogo es justamente una base de datos que tiene que agregar la mayor cantidad de información posible. Si los sismos tienen aceleración, obviamente tiene sismos que han tenido aceleración. De repente este registro de aceleración se puede colocar en ese catálogo. Como yo decía, ¿no? Usted tiene un catálogo moderno con una serie de herramientas importantes. Yo estoy trabajando ahora con la Universidad de Ingeniería en colocar los productos de Ceresis, que son los catálogos precisamente, ya con herramientas interesantes. Estas herramientas que ellos están desarrollando van a estar disponibles.
Si tú vas a hacer tu catálogo, va a estar disponible para que tú puedas usar esas herramientas y ahí colocar la información que vas a lograr investigar y poner. Y va a ser manejable de una manera muy inteligente. Es más, ellos pueden sugerírseles a ellos qué cambios hacer para que puedan generar las interrogaciones que uno quiera realizar a la base de datos. Ya, esa es una cosa que te quería ir adelantando en función de lo que hemos hecho con la UNI, o que estamos haciendo con la UNI. De manera que en tu trabajo esa herramienta pues, va a ser importante. Muchas gracias, ingeniero. De nada. Bien, Cristóbal. Muy bien. Creo que podemos finalizar la reunión, si no hay más preguntas. Una Agradecerle consulta, la... Leandro. Diego, ¿quieres Sí, comentar algo más? sí, más que todo, ¿en qué medio de comunicación se está brindando lo que es estos diplomados, capacitaciones, lo que usted menciona? Bueno, estamos haciéndolo el diplomado con la Universidad de Ingeniería. Es una plataforma que estamos usando de ellos, que es el Moodle. Estamos usando Ya. con ellos. Ya estamos ya por la mitad, ¿no? Va a haber otros diplomados, obviamente. Lamentablemente tiene un costo, obviamente, como ustedes comprenderán. Pero ahora estamos lanzando un ciclo de charlas que creo que se han inscrito muchos de ustedes, que vamos a comenzarlas en junio. Y una vez que termine el diplomado de la Universidad de Ingeniería, lamentablemente con toda esta pandemia que ha venido se ha alterado un poco. Vamos a comenzar otros diplomados y también cursos certificados con la Universidad de Ingeniería. Y también vamos a hacerlo con la Universidad de Sao Paulo, que tenemos convenio, y con la Universidad de Uruguay, una universidad, no me acuerdo el nombre, ahora no me acuerdo, para certificar también estos cursos que vamos a dar y de repente nos lanzamos a un diplomado. Ya, todo sería obviamente por la red virtual, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Dentro de los cursos que se han dictado ha sido fundamento de sismología, que lo dictó Heber Rendón, luego macrosismicidad, que lo dictó Antonio Gómez de Italia, luego ¿cómo se llama? Sismotectónica, que lo dictó Leda Sánchez de Uruguay, luego tsunamis, Eric Mas de Japón, que trabaja ahí, luego volcanismo, que lo dictaba Mario Ruiz de Ecuador, y ahora está dictando estado actual de conocimiento en sismotectónica, Estela Minaya de Bolivia. Y el próximo curso que viene lo va a dictar el Gonzalo Fernández de Bolivia sobre instrumentación. Y después sigue Cristóbal con el curso de software libre para procesamiento de señales sísmicas, etc. Y después siguen otros cursos. Un año es la idea. Así que ustedes estén atentos a eso y no hay ningún problema. Si necesitan Sí, hacer justo eso, yo. también está las puertas abiertas. No hay ningún problema. Gracias, gracias. De nada. Muy bien. Agradecerles a todos por su participación, y especialmente aquí al señor Leandro por su tiempo, por haber compartido sus experiencias con todos nosotros. Gracias y esperemos reunirnos en una oportunidad en el futuro, ya de repente ya con los resultados, ¿no?, de cada estudiante, el cual podemos hacer también una presentación vía online para poder ver todos y opinar y así ir mejorando, ¿no? Claro. Bien, muchas gracias por estar aquí, por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes. Y cuando quieran, estoy llano a conversar con lo que crean conveniente y ayudarlos también. Gracias, Cristóbal. Gracias a usted. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Les Gracias. Sí, sí, comparto el link de esta reunión para que puedan volver a ver, ¿eh? Listo, gracias. Gracias a todos. Buenas noches. buenas. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Igualmente. Muy bien, cuídense, cuídense. ¿Podrías compartirme el link del programa que tiene usted, señor Leandro, de la plataforma? En este momento, espérate, por favor. Sí. Justamente lo estoy buscando Y, y ya se me fue. Un y momentito. también de las charlas, a ver, para si podía compartirla acá con ellos para que se inscriba. Creo Aunque que me te lo pasaste ayer por WhatsApp, los puedo ¿De qué enviar, no hay quieres? problema. De vulnerabilidad? De vulnerabilidad y el link para inscribirse también en las charlas que Ok, se va a dictar, ¿no?, el próximo mes, muy bien. para que se puedan inscribir. Claro que sí. Ahí va el link, ¿ah? Ahí va en mensajería. Sí,
Ok. A ver. Uy, ¿qué pasó? ¿Llegó algo? A ver, no, aún no. Uy, faltó el link, ¿no? Sí, faltó el link. Sí. Ahí va. Y ahí Ahora también sí. no ha salido el mensaje completo. Y el Ceresis es lo que faltaba, nada más. Ujú. Llegó, ¿no? Sí, Sí, llegó el de vulnerabilidad. Esa es la plataforma. Ahora, el link de los diplomados es el siguiente. Un ratito. ¿No? De las charlas que se va a dar. Ah, perdón, de las charlas. Ahorita, Diego, ahorita Sí, te digo. Diego. Ya se han inscrito, creo, muchos de tu universidad, Cristóbal. sí, los estudiantes de Ah, pregrado, pero ellos todavía no. mira, interesante. Ahora te mando el formulario. Inscríbanse ahí, por favor, muchachos, ¿eh? Va a haber charlas. Cada mes van a dar charlas de sismología, de temas diferentes, ¿no? Van a empezar primero con lo que dijo, con localización de sismos. Es importante ver la parte matemática, ¿no? El algoritmo, ¿no? Ya que Ahí muchos está. usan solo software, ¿no? No conocen bien los fundamentos matemáticos. Va a ser Ok, interesante esa charla. listo. Ahí Ahí va. está. Inscríbanse ahora mismo, ¿ya? Para que Ahí ya está el tengan link. Ya lo reservado su mandé. ¿Lo vacante. vieron? ¿Perdón? Sí, es muy importante, ¿eh? Ya te puse el link. A ver, Ángela, inscríbete, por favor. En el chat, en el chat. Shirley, Sí, ya Cobb, llegó. Shirley, Charlie, sí, ya ha llegado ya. perfecto. Listo.